Imperativo de la belleza. Hay imperativos que no se discuten porque parecen evidentes. Nadie te dice tenés que ser bello, pero todo está armado para que entiendas que si no lo sos, quedás afuera. No afuera de un sistema formal, sino de algo más sutil, del deseo, de la mirada, de la validación. La belleza ya no es un atributo, es una condición de acceso, y cuando una condición de acceso se vuelve permanente, deja de ser elección y pasa a ser deuda. El cuerpo dejó de ser una experiencia para convertirse en una superficie de evaluación constante. Ya no se habita, se observa, se mide, se corrige, se proyecta. Se entrena no para responder a la vida, sino para responder a la mirada de los otros. Y en esa mirada, que nunca descansa, se instala una exigencia silenciosa. Siempre se puede mejorar un poco más, siempre falta algo, siempre hay un margen de optimización. Lo más perverso no es la exigencia en sí, sino que no tiene límite. No hay punto de llegada. No hay momento donde el cuerpo pueda dejar de justificarse, porque incluso cuando alcanza cierto estándar, ese estándar ya se desplazó. La belleza no es una meta, es un sistema en movimiento, y el sujeto queda corriendo detrás de una forma que nunca termina de estabilizarse. Entonces aparece la disciplina, pero no como virtud, sino como obligación estética. El gimnasio ya no es fuerza, es imagen, la alimentación ya no es salud, es rendimiento visual, el descanso no es recuperación, es estrategia. Todo el cuerpo entra en una lógica de producción donde lo importante no es cómo se siente, sino cómo se ve. Y cuando el cuerpo se vuelve producto, inevitablemente aparece la ansiedad de sostenerlo. Porque lo que se construye como imagen tiene que mantenerse. No hay pausa, no hay relajación posible. El cuerpo se vuelve una vitrina permanente que exige coherencia visual. Y cualquier desajuste, un cambio, una caída, una imperfección, ya no es parte de la vida, es una falla. Algo que hay que corregir rápido, ocultar, compensar. Ahí es donde el imperativo de la belleza se vuelve más evidente. No te prohíbe nada, no te obliga directamente, pero te deja en una posición donde no cumplirlo implica perder valor simbólico. Y en una cultura donde el valor simbólico define la existencia, eso alcanza para que el mandato se cumpla solo. El sujeto cree que elige cuidarse, pero en realidad está sosteniendo una forma. Cree que mejora, pero en realidad se adapta. Cree que controla su cuerpo, pero en realidad lo administra como si fuera un activo que no puede depreciarse. Y en ese proceso, el cuerpo deja de ser propio, se vuelve una deuda que nunca se termina de pagar. Imperativo del deseo visible. Si la belleza organiza el cuerpo, el deseo organiza la exposición, pero no cualquier deseo, no el que se vive, sino el que se muestra, porque en esta lógica, desear no alcanza, hay que hacerlo visible. El deseo que no se publica no existe, no circula, no valida, no posiciona. Entonces el sujeto aprende a traducir su deseo en contenido, a volverlo legible, compartible, consumible. Ya no se trata de sentir algo por alguien, sino de cómo ese algo se puede presentar, qué foto, qué historia, qué gesto. El deseo deja de ser vínculo para convertirse en señal, y cuando el deseo se vuelve señal, entra en la misma lógica que todo lo demás: comparación, rendimiento, exposición. Ya no importa qué tanto deseas, importa cómo se ve ese deseo, si genera respuesta, si activa interacción, si te posiciona en un lugar deseable dentro del circuito. Ahí aparece una inversión fuerte. El deseo, que antes impulsaba hacia el otro, ahora se organiza hacia la mirada. Ya no se desea para acercarse, se desea para mostrarse deseando. Y en ese desplazamiento, el vínculo pierde centralidad. El otro deja de ser alguien y pasa a ser un medio, un elemento dentro de la propia narrativa. Por eso el deseo se vuelve constante pero superficial. Siempre hay algo, siempre hay alguien, siempre hay movimiento. Pero ese movimiento no construye nada. No hay profundidad, no hay acumulación, no hay historia. Hay rotación. El sujeto no se queda, porque quedarse implica dejar de mostrarse disponible. Y en esa disponibilidad permanente aparece una paradoja. Cuanto más visible es el deseo, menos intensidad tiene, porque está mediado, editado, calculado. No irrumpe, se programa, no desborda, se administra, y cuando el deseo deja de desbordar, pierde su capacidad de transformar. El sujeto cree que está viviendo más, pero en realidad está mostrando más. Cree que está conectando, pero en realidad está circulando. Y en esa circulación constante, el deseo se vacía, se vuelve repetición, estímulo sin consecuencia.
Lo más interesante es que esta lógica no necesita imponerse, funciona sola, porque el miedo ya no es no desear, es no ser deseado, y para ser deseado hay que mostrarse, todo el tiempo, sin pausa, sin caída. El resultado no es libertad sexual, es ansiedad erótica, un deseo que nunca se apaga, pero tampoco se satisface, un circuito donde todo se activa y nada se sostiene.